Hola a todos, soy Showtime 112. Vamos a examinar la participación de la Fuerza Aérea Turca en la Guerra Civil Siria. El título dice: Derribos aire-aire turcos. Y ese será el enfoque principal, pero vamos a comenzar con otra cosa, que creo que es bastante significativa. El 22 de junio de 2012, una caza reconocimiento 4E Phantom turco realizaba una misión sobre el mar Mediterráneo. Sé perfectamente que este no es una caza reconocimiento 4, sino una caza 4E estándar. Al iniciar la guerra en Siria, Turquía condenó al gobierno de Assad y apoyó a grupos insurgentes. Con el aumento de la guerra, Turquía participaba más directamente. Regresando al 22 de junio, el Phantom turco era pilotado por el capitán Gökhan Ertman y el teniente Hasan Hüseyin Aksoy. Oficialmente, el propósito del vuelo era probar el radar. Su trayectoria de vuelo, en un momento, lo llevó al espacio aéreo sirio. Eso es algo que Turquía admite. Sin embargo, Turquía y Siria discrepan sobre la trayectoria de vuelo y la profundidad del Phantom en espacio aéreo sirio. Ambos lados publicaron imágenes de radar. Pero primero echemos un vistazo a la trayectoria, según lo que afirma Turquía. El avión volaba al norte de Chipre a las 11:06 de la mañana, a 21.400 pies. Continuó en rumbo noreste hacia territorio turco. A las 11:23 estaba a 7.500 pies y realizó un giro hacia el suroeste. Luego continuó durante 90 millas y descendió a 2.000 pies. Esto lo puso muy cerca del espacio aéreo sirio, pero no lo violó. El Phantom turco luego giró hacia el noreste en dirección a Turquía, pero esta vez sí violó el espacio aéreo sirio, volando muy bajo a 200 pies. Estuvo en el espacio aéreo sirio 5 minutos y luego siguió el mismo rumbo, ascendiendo a 3.000 pies. Después de eso, la caza reconocimiento 4E volvió a girar hacia el suroeste, volando justo fuera del espacio aéreo sirio. Pero luego, a las 11:56, giró hacia el sureste en dirección a él. La defensa antiaérea siria alcanzó el avión a 7.400 pies y se estrelló en el mar, a una cerca de 1 milla en espacio aéreo internacional. Ambos hombres murieron. Un punto de controversia es qué tipo de arma se usó para derribar el Phantom. Aunque los turcos no lo especifican si su versión es correcta, no pudo haber sido un cañón antiaéreo, porque ninguna de esas armas operadas por los sirios tiene ese alcance. Algunas fuentes afirman que fue un sistema misil, tierra-aire misil, superficie-aire 3. Sin embargo, esta arma tiene un alcance relativamente corto, y el Phantom habría estado justo fuera de su alcance. Las pruebas en simulador de combate digital lo confirman según el sitio exacto indicado por los turcos. Debió ser otro sistema, quizá un misil superficie-aire, 2 más antiguo pero de mayor alcance,
También pudo ser un misil superficie-aire. 5. Un sistema de largo alcance usado por Siria. Los cuerpos de 2 miembros de la tripulación aérea fueron encontrados después de días de búsqueda, y los restos del Phantom derribado fueron recuperados del fondo del mar. La imagen de radar siria es similar, pero según ellos, el Phantom estaba a 1 kilómetro de la costa siria cuando fue alcanzado por artillería antiaérea. Se estrelló en el mar a 10 kilómetros de la costa, dentro de las 12 millas náuticas de aguas territoriales. Esto sugiere que el Phantom probablemente ya estaba girando y continuó volando hacia el mar después de ser alcanzado. Eso fue un poco difícil de hacer en el simulador combate digital, pero tienes una idea general. Existe un video que supuestamente muestra el derribo del avión desde la playa, pero en realidad no se ve nada. Esto probablemente es una de esas cosas que nunca se confirmarán al 100%. La credibilidad de que el Phantom turco no espiaba a las fuerzas de Assad y que violó el espacio aéreo por error de navegación, la dejaré a tu juicio. La fecha ahora es 16 de septiembre de 2013. Turquía sigue apoyando a los grupos insurgentes sirios. Al mismo tiempo, está realizando patrullas aéreas de combate muy intensas a lo largo de su frontera con Siria. 2 F-16 pertenecientes al Escuadrón 182 estaban en la zona a primeras horas de la tarde. Según fuentes turcas, un helicóptero sirio Mi-17 fue detectado por primera vez a la 1:41 de la tarde, a 26 millas náuticas de la frontera. Cuando el helicóptero se acercó a 5 millas de la frontera, se emitió una advertencia. A las 2:25 de la tarde, el helicóptero entró en el espacio aéreo turco cerca del pueblo de Yayladak, volando a 14.000 pies. La violación del espacio aéreo fue de unos 2 kilómetros de profundidad. Ambos F-16 fueron enviados a interceptarlo. Se cree que se utilizó el arma Sidewinder Air Intercept Missile 9X, mientras que el nombre del piloto turco es desconocido.
Hay imágenes en video de la caída del helicóptero y los restos posteriores disponibles en YouTube. Algunas fuentes informan que 2 miembros de la tripulación lograron saltar del helicóptero en llamas y aterrizar a salvo en paracaídas. Desafortunadamente, fueron capturados por extremistas insurgentes y ejecutados. El siguiente incidente, que involucró a cazas de la Fuerza Aérea Turca, ocurrió el 23 de marzo de 2014. 2 MiG-23 sirios participaron en la lucha entre fuerzas progubernamentales e insurgentes por el cruce fronterizo de Kasab. Algunas fuentes llaman al MiG como versión BN y otras como MF. Según la declaración oficial turca, los MiGs fueron detectados por primera vez a 80 millas de la frontera. Se dieron advertencias, pero continuaron de todos modos. La advertencia final se emitió a 10 millas náuticas de la frontera. Uno de los MiGs entonces se desvió, pero el otro continuó y cruzó al espacio aéreo turco a la 1:13 de la tarde. Un F-16 del escuadrón número 182 lo interceptó, aunque algunas fuentes citan el escuadrón 181. Se cree que el arma utilizada por el F-16 turco fue un misil aire-aire de rango medio. Según los informes, el MiG entró en el espacio aéreo turco por aproximadamente 1 milla, y los restos se estrellaron justo dentro del territorio sirio.
El piloto se eyectó con éxito y fue rescatado por fuerzas aliadas. Siria afirma que no hubo violación de su espacio aéreo. No se publicó el nombre del piloto turco que logró una baja. La siguiente baja de la Fuerza Aérea Turca fue un dron. El incidente ocurrió el 16 de mayo de 2015. Dos F-16 participaron en la intercepción de un Mohayyar 4 iraní. Mohayyar es una familia de drones de vigilancia no armados desarrollados desde los años 80. No hay muchos detalles disponibles sobre este incidente. Turquía inicialmente afirmó que habían derribado un helicóptero. Una aeronave desconocida ingresó al espacio aéreo turco y permaneció al menos 5 minutos. Después, dos F-16 de un escuadrón desconocido lo interceptaron y le dispararon 2 misiles Sidewinder. El dron se estrelló en territorio sirio. Debo señalar que la selección de drones en el simulador Combate Digital World es muy limitada, así que estamos usando los únicos que hay disponibles, y no son necesariamente iguales a los usados históricamente. Hubo otro incidente de derribo de dron, que supuestamente ocurrió el 16 de octubre de 2015. Se cree que un dron ruso Orlan 10 fue derribado por F-16 turcos después de cruzar la frontera 3 kilómetros dentro de la provincia de Hatay. Esto no fue confirmado por Rusia, pero si realmente sucedió, fue un anuncio de la baja aire-aire más famosa en la guerra civil siria. En 2015, la situación en Siria cambió cuando Rusia envió su ejército para apoyar directamente al régimen de Assad. La Fuerza Aérea Rusa realizó varios ataques contra fuerzas antigubernamentales, concentrándose en el noroeste de Siria, donde operaban grupos respaldados por Turquía. El 24 de noviembre de 2015, un par de bombarderos rusos Su-24 despegaron de la base aérea de Khmeimim y se dirigieron al noreste. Lanzaron bombas sobre posiciones insurgentes en las cercanías de la frontera turca, y como probablemente sabes, uno fue derribado por un F-16 turco. Esa es la parte en la que Turquía y Rusia están de acuerdo. Sin embargo, los detalles precisos de las trayectorias de vuelo de los Sukhois y el F-16 siguen en disputa. Primero, echemos un vistazo a la interpretación rusa. Dos Su-24 fueron asignados para patrullar cerca de Marat al-Numan, a unos 5.500 metros de altitud. Uno de los Su-24 estaba tripulado por el teniente coronel Oleg Peskov como piloto y el capitán Konstantin Muraktin como oficial de sistemas de armas.
Después de unos 20 minutos, recibieron la orden de lanzar bombas sobre algunas posiciones insurgentes a unos 5,5 kilómetros de la frontera turca. Uno de los Sukhois pasó a aproximadamente 1 kilómetro de la punta más al sur del territorio turco. Tras la primera pasada de bombardeo, los Sukhois giraron a la izquierda y regresaron para otro ataque. En el segundo ataque, el Su-24 del teniente coronel Peshkov fue impactado por un misil Sidewinder de un F-16 turco a unos 60 kilómetros. El F-16 turco entró en el espacio aéreo de Siria por unos 2 kilómetros durante 40 segundos, después de lo cual giró a la derecha y regresó al espacio aéreo turco. El Su-24 cayó a 4 kilómetros de la frontera turca. El presidente Putin lo llamó una puñalada por la espalda y acusó a Turquía de planear una emboscada. La versión turca difiere, por supuesto. Afirman que los aviones rusos recibieron 10 advertencias en la frecuencia de guardia por acercarse al espacio aéreo turco y que debían girar al sur. La trayectoria del Sukhoi cruzó el espacio aéreo turco, violándolo durante 17 segundos. Luego se autorizó a un par de F-16 a abrir fuego. El líder lanzó un Air Intercept Missile 120C desde más allá del alcance visual. Fue un disparo difícil porque el Su-24 se movía perpendicular al F-16. Los radares de pulso Doppler fallan al rastrear esos objetivos, pero el misil igual impactó. El supuesto sitio del accidente del Su-24 también difiere en la versión turca, ahora estando a unos 2 kilómetros al sur de la frontera.
Ambos tripulantes se eyectaron del Sukhoi. El teniente coronel Pesca aparentemente murió por disparos de insurgentes al descender. El capitán Muraktin aterrizó a salvo. 2 helicópteros Mi-8, escoltados por un Mi-24, salieron de Khmeimim en misión de búsqueda y rescate en combate. La operación causó un aterrizaje de emergencia de un Mi-8, alcanzado por armas ligeras, y la muerte del infante ruso Alexander Pasinich. La tripulación del helicóptero de la ciudad y el capitán Muraktin fueron rescatados, según informes, por un equipo de fuerzas especiales sirias y de Hezbollah. Rusia respondió con mucha firmeza imponiendo presión sobre Turquía e intentando aislarla internacionalmente. Algunos medios informaron que 2 pilotos involucrados en el derribo fueron arrestados después del fallido golpe de Estado contra el presidente Erdogan, pero no parecen estar disponibles detalles al respecto. Pasaron varios años después del incidente del Su-24 ruso. En septiembre de 2019, se informó que Turquía derribó un dron no identificado después de que violara repetidamente el espacio aéreo turco. Algunas fuentes afirman que fue otro Orlan 10 ruso. En febrero de 2020, la situación volvía a tensarse. Un helicóptero Mi-17 sirio fue derribado cerca de Idlib el 11 de ese mes. Algunas milicias insurgentes se adjudicaron el hecho, pero varias fuentes aseguran que fue una baja aérea causada por F-16 turcos. El helicóptero sirio no violó el espacio aéreo turco, atacaba grupos de insurgentes apoyados por Turquía. Tras la muerte de soldados turcos a manos de fuerzas de Assad, el ejército turco participó directamente en los combates en Siria. Esto aparentemente incluía interceptar aeronaves sirias que atacaban a rebeldes apoyados por Turquía. El arma utilizada fue nuevamente el misil aire-aire de rango medio lanzado desde fuera del alcance visual. Se desconoce el nombre del piloto turco y el escuadrón de los F-16.
El 1 de marzo de 2020, los F-16 turcos lograron 2 bajas, de nuevo, cerca de Idlib. El Ministerio de Defensa turco dijo que esto fue en respuesta al derribo de un dron Ankas turco por fuerzas de Assad horas antes. Turquía insinuó que los Sukhoi sirios intentaron atacar aeronaves turcas, pero no dio detalles. Se piensa que el arma usada fue un Air Intercept Missile 120 y no hay datos sobre pilotos o escuadrones. Los 4 sirios se eyectaron y fueron rescatados por aliados. La última reeliminación turca de la guerra siria tuvo lugar solo 2 días después, el 3 de marzo de 2020. La víctima, esta vez, fue un L-39. Este avión Mait checo fue el entrenador de caza estándar del bloque del Este en varios estados clientes soviéticos. También tuvo un papel secundario de ataque y fue muy usado por las fuerzas de Assad en la guerra civil siria. Es sencillo y barato de operar. Y sin duda había muchos pilotos calificados en los aeropuertos sirios. Todas estas cosas lo hicieron adecuado para un uso intensivo durante el conflicto. El L-39 fue derribado cerca de Marat al-Numen, al sur de Idlib. Los F-16 turcos usaron misiles aire-aire de rango medio, pero aún se desconocen los pilotos o escuadrones involucrados en el derribo. Ambos pilotos se eyectaron, uno fue asesinado por insurgentes y el otro rescatado por fuerzas aliadas. Espero que les haya gustado el video. Den like si fue así, apoyen el canal en Patreon si pueden y sigan viendo Showtime 112.